Corte Penal Internacional, por unanimidad, emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán por crímenes de guerra y lesa humanidad, hacer morir de hambre, asesinato, persecución y actos inhumanos. La Casa Blanca: estamos profundamente preocupados por la prisa de la Corte Penal Internacional por condenar a Israel. La prisa, después de un año asesinando con carta blanca totalmente a decenas de miles de niños. Es vomitivo, no, lo siguiente. Bueno, aunque sea de manera resumida, algunas puntualizaciones, ¿no?, sobre el tema, que es una noticia muy importante. Bueno, no sé si esto le pondrá fin o reducirá la locura total, ¿no?, de Israel y el genocidio que está haciendo ya no solamente en Gaza, sino en otros países de la frontera. Bueno, Olga Rodríguez, yo os recomiendo siempre seguirla. Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra mandatarios israelíes. Bueno, la noticia es que la Corte Penal Internacional, por unanimidad, emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán, solicitadas por el fiscal en mayo. Creo que hicieron alguna reclamación, pero no se la han reconocido, por crímenes de guerra y lesa humanidad, hacer morir de hambre, asesinato, persecución y actos inhumanos, ¿no? Había como 3 crímenes diferentes y que están recogidos en toda esa declaración, en esa legislación internacional. Una, pues obviamente es el bombardeo, el asesinato masivo. Otra es el forzamiento, digamos, forzar a las movilizaciones, ¿no?, al desplazamiento prácticamente de toda la población. Y luego es la limitación de la entrada de medicamentos, electricidad, comida, agua y todo eso, ¿no? Es terrible, lo estamos viendo. Y bueno, pues ha habido un apoyo explícito. Vamos a ver también las reacciones por parte de Estados Unidos, sobre todo ahora con el cambio de gobierno, que es, bueno, pues bastante preocupante, porque al final todo esto quien manda es Estados Unidos y es un poco el que protege, ¿no? Es el hermano mayor de Israel, que bueno, es como el hermano rebelde, o bueno, que la lía, ¿no? El que la lía siempre, y que siempre, bueno, pues viene el hermano mayor y le protege, ¿no? Por aquí Willy Toledo comentaba: la Corte Penal Internacional rechaza todas las alegaciones presentadas por el terrorismo sionista y emite una orden internacional de arresto contra Netanyahu y Galán por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Tic-tac. Bueno, no sé si realmente llegaremos a ver que se le detienen. Supuestamente en cualquier país que visite, pues va a ser detenido, debería ser detenido, pero hay personajes y dirigentes políticos que gobiernan ciertos países. Por ejemplo, Milei, imaginaros a Milei deteniendo a Netanyahu cuando ha ido a chupar y a lamer por donde pisa, ¿no?, y a besar el suelo que pisa. Y luego, pues toda esta gente que le apoya de una manera o de otra, pues también a saber cómo, obviamente, de esta internacional reaccionaria donde la mentira, el bulo, ¿no?, en la compra de comunicadores, de medios de comunicación, de relación con servicios de inteligencia, compra de bots y de troll center, ¿no? Tal Hannan, del Team George, asegura que él trabajó con Cambridge Analytica, también con uno de los firmantes de la carta de Vox, Roger Noriega, y con Martín Rodil, el extorsionador de exministros de Venezuela como Alvarado y Sea, para decir noticias falsas, incluso el Pollo Carvajal, contra toda la izquierda mundial prácticamente, pero en España contra Podemos, ¿no? Fijaros la reacción de Santiago Abascal. La Corte Penal Internacional es un instrumento del servicio del mal. Bueno, ya han dicho terroristas a la ONU, a la UNRWA. Ya todo menos ellos son terroristas, ¿no? Cuando son precisamente ellos los que están asesinando a decenas de miles de niños. Pero esto está muy bien hecho, ¿no? Esto hay que permitirlo, y el mal es quien lo critique, ¿no? De hecho, se llama terrorista a quien ose a decir que es una auténtica aberración lo que está haciendo Israel, asesinando decenas de miles de niños. ¿Cuándo ha cursado orden de captura contra el criminal Díaz-Canel? Bueno, ¿cuántos asesinatos ha hecho Díaz-Canel? Sería la pregunta, ¿no? Contra el ayatolá iraní o el tirano Maduro, que asesinan a sus propios pueblos. ¿Quién equipara hoy a los terroristas asesinos de Hamas con el jefe de un gobierno democrático que defiende a su pueblo de quienes quieren exterminarlo? No tiene ninguna legitimidad. Como primer ministro de Israel, Netanyahu tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo, y la CPI no tiene ningún derecho a impedirlo. La Gaceta, que es el diario de Vox, pues la Corte Penal Internacional dicta órdenes de arresto contra Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa por... Claro, ya el titular es un medio independiente, ¿no? Financiado por Vox, pero independiente. Y su antiguo ministro de Defensa por combatir a los terroristas de Hamas. Claro, los decenas de miles de niños son terroristas de Hamas, ¿no? Sí, da tanta vergüenza todo eso. Bueno, y luego el tema de la respuesta de Estados Unidos. Fijaros, la Casa Blanca: estamos profundamente preocupados por la prisa de la Corte Penal Internacional por condenar a Israel. La prisa, después de un año asesinando con carta blanca totalmente
a decenas de miles de niños. Es vomitivo, no, lo siguiente. Y fijaros porque, ¿qué pasa, no? Una de las evidentemente hemos visto como Biden, incluso Kamala Harris, pues le importa tres narices, pero esto ya es de loco. Fijaros porque Mike Huckabee es el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel con Trump y literalmente dice que Cisjordania no existe. Me niego a usar esa palabra. Se llama Judea y Samaria. No existen las colonias, son barrios y ciudades. No existe eso que se llama ocupación. Ya sabéis que también el tribunal, la Corte Internacional de Justicia, también ha declarado que son ilegales, digamos, la colonización de Cisjordania, que es pueblo soberano de Palestina, pero cada vez es mayor, bueno, ya la ocupación total, incluso las declaraciones diciendo que no existe, que eso pertenece a Israel. My feelings personally, and I'm speaking only as a person, I think Israel would only be acting on the property it already owns. I think Israel has title deed to Judea and Samaria. There are certain words I refuse to use. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. That they get out of their minds that people are living in lean-tos and tents, and sleeping in cars, circled around a tree. They're living in very well-designed and beautiful cities and communities. Can't wait to get back. I'm going to take an extra hat. I'm going to get it to President-elect Trump. Build Israel great again. Who knows? We may see him wear this out there in one of his rallies somewhere. I don't know. Can't promise that. I can only promise he will get a copy of the hat. Thank you very much. En fin, es tremendo, ¿no? Este asunto. Y fijaros, algo que pasó, evidentemente, esto se ha permitido, principalmente yo creo que por Estados Unidos y por Europa. Ha tenido cierta oposición en Israel, pero lo cierto, digo, por ciudadanos de Israel, una parte importante, sobre todo del pueblo judío en diferentes. De hecho, en Estados Unidos creo que ha sido punta de lanza de toda esa crítica. Incluso, fijaros, esto es tremendo porque el Knesset israelí es como el Congreso de los Diputados, llegó a decir, bueno, verdades como puños, factos como puños. Hay 35.000 bebés huérfanos en Gaza, su sangre te perseguirá. Ayman Odeh, un miembro de la Knesset israelí, fue retirado por la fuerza luego de gritarle la verdad a la cara de Netanyahu y llamarle asesino en serie de la paz. Bueno, ahí está el vídeo tremendo y fijaros cómo le cortaron, bueno, lo echaron, ¿no? Por decir verdades como puños. בנימין נתניהו, מה הוא החזון שלך? מה החזון שלך תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. Eso no se dice, eso no se dice. Venga, fuera de aquí. רד מהדוכן מיד, להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי. בנימין נתניהו, אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן, בן 32 מעזה. בבוקר יום שלישי ה-13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות ותעודות הלידה בוואטסאפ. אחי לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר, והוא אמר לי, הדירה שאתה שוכר הופצצה. מהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי, עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד. Bueno, es tremendo. Hay una cuestión, digo, de la sinergia, ya hemos visto cómo defiende Vox a esta gente. Ya lo vimos incluso, es decir, que esto es como el mundo al revés, en realidad, me parece una auténtica locura esta historia, ¿no? Vimos, ¿no?, cómo Israel declaró terrorista, y es un poco la locura total. Israel declara terrorista a la ONU que representa a todos los países del mundo. Todos son terroristas literalmente menos ellos, y le prohibió operar en el país. Ya sabéis que, bueno, han estado asesinando a miembros de la UNRWA, que es la única organización o la más potente a la hora de dar ayuda humanitaria, pero es que ya no es que lo asesinan, es que, y a los periodistas, cientos de periodistas para que nadie lo cuente, sino a los pocos que dan ayuda humanitaria, les prohíben intervenir para dejarlos morir, incluso los declaran terroristas. Pero es que aquí tenemos cómplices, no sabemos a cambio de qué, pero que, vamos, mi repulsa total
fijaros porque, claro, los medios internacionales que están apoyando ahí, bueno, pues por ejemplo, Médicos Sin Fronteras declarar a la UNRWA organización terrorista es un ataque a la asistencia humanitaria y un castigo colectivo contra el pueblo palestino. Pedimos a los Estados aliados de Israel que se pongan a la criminalización y a los ataques a la UNRWA. Pero claro, es que, fijaros, porque esto es muy llamativo. Yo os digo que Israel tiene algo muy vinculado a esta internacional reaccionaria donde está Vox, pero fijaros que el que defiende esta postura es Jorge Martín Frías. Vox intensifica su exigencia a la Unión Europea para el cese de la financiación a la UNRWA y la clasifiquen como organización terrorista. Es decir, todo esto no es puntual de Israel, sino que tiene sus socios. Y recordar dos cosas. Una, que este señor, Jorge Martín Frías, fue el director de la fundación de la Red Florida Blanca, perteneciente a la Red Alan Network, que es el director de la Fundación Disenso de Vox, vinculado a esta internacional reaccionaria de la CEPAC, la Carta de Madrid, de la cual depende la Fundación Disenso, que dirige este señor, y que tiene toda esta red y financiación por parte de organizaciones de Estados Unidos, por parte de obviamente, sionistas y de Israel, y que tiene un papel tremendo, ¿no?, en la deshumanización de todo, ¿no? Digo que son como claros recordar que esa empresa israelí que decía que tenía socios, ¿no?, es decir, que crea cuentas falsas, que está en Israel radicada, crea cuentas falsas, trabaja con los servicios de inteligencia, hace espionaje, no sé si Pegasus, Aurora, pero hemos visto cómo interviene en el resto y luego criminaliza no solamente a los comunistas, que hay que asesinarlos a todos, sino a los musulmanes. Y todas estas campañas sucias que estamos viendo, llamando asesinos o criminalizando de todo a los inmigrantes, pero principalmente a los magrebíes o a los musulmanes, lo hemos visto este verano tremendamente por Vox y por cuenta del troll center del entorno de Vox. Yo creo que también tiene que ver con este tipo de campañas a nivel más global. Así que nada, me alegro por la noticia, pero surtirá efecto. Lo que sí, esta gente me... Además de, fijaros, no voy a volver a poner el vídeo este que a mí me encanta, cómo precisamente los que fueron víctimas, el pueblo judío, en realidad no es lo mismo Israel que el pueblo judío, pero cómo están copiando lo mismo que hicieron contra el pueblo judío los nazis, ¿no? Es verdad que también hay acuerdos de los sionistas. De hecho, por ejemplo, ¿no?, Einstein en su momento hizo una carta, y otros judíos, en Nueva York, cuando lo que fue el precursor del partido de Netanyahu se quería presentar y que fue a recoger fondos a Estados Unidos, escribieron una carta diciendo que estos copiaban los mismos fundamentos y la deshumanización que hicieron contra los judíos, lo querían hacer contra el pueblo palestino, ya hace un montón de años. Y claramente, si hay alguien que ha tomado el relevo de los nazis, es que no se ha visto cosa igual desde el exterminio de los nazis, pues precisamente es Israel y los locos sionistas como Netanyahu. No todo Israel, no toda la acción a Israel, hemos visto un caso. Y creo que siempre hay que escuchar a las víctimas, en este caso a un español que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen, que tiene una cosa clara, y obviamente lo que está haciendo Netanyahu pues se parece mucho a lo que hizo el fascismo, el nazismo, en este caso en esos campos de concentración, contra no solamente judíos, sino gente que era de izquierda, sindicalistas, homosexuales, etc, etc. ¿Usted ha vuelto? No, Porque sé que algunos compañeros suyos sí han vuelto. no he querido ver aquello. Yo perdono a los pueblos, perdono a los hombres, pero al fascismo no se puede perdonar. El fascismo es el arma del capitalismo contra la democracia, contra la paz, contra la cultura y por el racismo. El fascismo no tiene perdón. Con el fascismo no hay perdón que valga. Pues nada, creo que el mensaje es importante por alguien que ha sido víctima del nazismo, y obviamente vemos que se está aplicando, en este caso en Palestina, y hay cómplices, y de verdad no tiene que haber perdón con esta gentuza, no solamente con Netanyahu, sino con todos los colaboradores y lamebotas como, en el caso de España, Vox y Abascal y toda esta red internacional de la que tanto hablamos, claramente es cómplice y usan las estrategias que venimos denunciando en Pandemia Digital, pero con la cual no vale diálogo. Obviamente no hay perdón que valga con todo esto, y esto le quedará siempre. Me imagino que se recordará en los libros de historia, en los que dejen escribir, pero obviamente todo lo que estamos viendo que se está haciendo contra Palestina, contra la UNRWA y contra todo esto, pues no tiene ningún tipo de perdón, ni de diálogo, ni de... No puede permitirse que esto ocurra, así que tanto los ejecutores como los convalidadores y
blanqueadores de este exterminio, de este genocidio de personas inocentes, decenas de miles de niños inocentes, obviamente no tiene ningún tipo de perdón. Así que nada, con esto cerramos, perdonar que sea tan duro, pero es que realmente me parece terrible. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.